El tema que se avecina en esta segunda parte de este debate. Vamos a hablar de seguridad. Sí, señora, de seguridad, que es algo que también le aqueja muchísimo a todos los colombianos, a los ciudadanos de pie. En este bloque, quien modera todas las preguntas es el director de la FM de RCN Radio, don Juan Lozano. Juan, tiene la palabra. Gracias, Maritza. Buenas noches. Candidatas, candidatos. Los colombianos en las ciudades y en los campos, en todas las regiones de Colombia, están sintiendo enorme angustia con el tema de seguridad. Seguridad desde la perspectiva de los grupos armados, seguridad desde la perspectiva de la delincuencia en las calles, transversalmente. Vamos con esos temas, las preguntas que nos han enviado los ciudadanos. Empecemos esta ronda por Vicky para que pueda escoger. A ver. Vicky Dávila, candidata, un número del 1 al 9. El 1. El 1. Dice en X, @JP Orozco G. Les escribo desde Barranquilla y me mamé de la extorsión que nos azota. Si esto es en una ciudad capital, ¿cómo será en sitios más pequeños sin ley ni orden? ¿Qué van a hacer para frenar a los que impunemente me extorsionan a mí y a otros comerciantes en este país? Mire, nosotros, lo primero que le quiero decir es que nosotros queremos acabar con el miedo, que la gente pueda salir tranquila de su casa. Y en este tema de la extorsión, que es verdad, estamos mamados, todos estamos mamados de la inseguridad en Colombia y de que le quiten a la gente su platica. Lo primero que se necesita es confianza para que la gente pueda denunciar. Y un gran bloque de búsqueda contra el AMPA, que nosotros vamos a activar en todas y cada una de las ciudades, para que vayan contra los extorsionistas. Y hay que controlar las cárceles, porque en las cárceles está el 60% de la extorsión. Desde allí se hacen las extorsiones mayoritariamente. Hay que poner los inhibidores que funcionen para que no puedan hacer las llamaditas y quitarle a usted la platica y que usted pueda denunciar. Pero le voy a decir una cosa, aparte de la extorsión, yo he traído este cartel, se busca los principales zampones de Colombia. Y le digo al señor alias Mordisco, a Antonio García, a Iván Márquez, a Chiquito Malo, a Gonzalito, a Calarcá, van a caer. Cuando yo sea presidente, van a caer, vamos a irlos a buscar. Y le pido al presidente Donald Trump que hagamos un fondo de recompensas, que ustedes nos ayuden a vigilar. Y queremos recompensas para coger a todos estos zampones, pero millonarias, jugosas, como las que usted ofreció por Maduro, $50 millones. Así van a caer rápido y yo se los mando extraditados de manera express. Necesitamos que estos, que son la base de la cocaína, caigan, van a caer, van a ver. Esperen que yo sea presidente. Candidato Juan Manuel Galán, un número. 7. El número 7. Recibimos una gran cantidad de preguntas sobre Venezuela. Esta recoge esas inquietudes. Sabemos que Venezuela era el lugar cómodo para los terroristas colombianos que mataban aquí y se escondían allá. ¿Cómo va a manejar el tema de Venezuela después de la captura de Maduro? Bueno, lo primero que hay que decir es que una cosa son las relaciones binacionales y otra las transfronterizas. Es muy fácil dar declaraciones desde Bogotá, desde el gobierno nacional, frente a lo que pasa en la frontera. Mi prioridad absoluta va a ser proteger y acompañar a la gente que vive en la frontera, a los comerciantes, a la gente que está emprendiendo, a la gente que está tratando de salir adelante, que tiene el problema de la extorsión en toda esa zona de frontera. Yo he estado en Cúcuta, he hablado muchas veces con los comerciantes y los comerciantes piden apoyo sobre todo en materia de extorsión. Para eso vamos a reactivar el Gaula. El Gaula de la policía, del ejército, tienen todo el entrenamiento, las capacidades, pero les faltan muchas veces $60.000 para comprar un equipo de geolocalización de la extorsión y de los extorsionistas. Hay que golpear a estas estructuras criminales como el ELN, que ha usado la frontera como grupo paramilitar en Venezuela y como grupo de organización criminal en Colombia. Golpearlos en las finanzas, con inteligencia financiera, recuperando la confianza de las agencias internacionales de inteligencia que perdieron la confianza en las agencias colombianas porque hoy esas agencias están al servicio de la criminalidad, se han politizado, perdieron la confianza. Ahí hay que buscar recuperar la cooperación y mantener unas relaciones con el gobierno que tenga Venezuela.
en bien de la frontera y en bien de que se mantenga abierta la frontera, porque cuando se cierra la frontera se abren las autopistas del crimen, que son las trochas. Candidato Aníbal Gaviria. Juan, número 5. El número 5. Sobre esto que envía el usuario por X, @AntonVonila, hay incluso propuestas ciudadanas. ¿Por qué no sacan el ejército a cuidar las calles ante la inseguridad y los asesinatos? Bueno, Juan, lo primero que hay que decirle a los colombianos, Aníbal Gaviria tiene la seguridad absoluta de que el principal problema de nuestro país, y desafortunadamente no ha sido por los últimos 3, 5, 10 años, sino por más de 5 décadas, es la violencia, y de allí la inseguridad. Y por eso, sin ninguna duda, hay que decir que hay que darle más presupuesto a la seguridad. La seguridad no es un cuento de izquierda o derecha, la seguridad es la primera inversión social. Si no hay seguridad, los demás derechos, las demás oportunidades para los colombianos desaparecen. Entonces, sin ninguna duda, apoyo total a la fuerza pública, más presupuesto, más apoyo con tecnología, con posibilidades de inteligencia artificial, volviendo además a mejorar la inteligencia del ejército, que en este gobierno se ha desmantelado. Entonces, la posibilidad del patrullaje del ejército de ninguna manera hay que descartarla, porque hay que buscar atacar las organizaciones criminales, quitarles espacio, y eso se hace con 2 elementos fundamentales. Uno, el control territorial que tienen en los barrios de las ciudades, y para eso el trabajo conjunto de ejército y policía, pero también el control territorial en el campo y atacar las finanzas y atacar el enriquecimiento que en los últimos años, al cobijo de la paz total, han tenido los grupos criminales. Candidato Enrique La Peñalosa. 2, Juan, gracias. El número 2. El número 2 tiene que ver con negociaciones. ¿Negociaría usted con el Clan del Golfo, el Tren de Aragua y otros grupos delincuenciales que no son políticos? La envía a través de Instagram, @Carlos7366. Negociaciones, doctor Peñalosa. Estos grupos armados criminales son unos delincuentes, no tienen absolutamente ninguna legitimidad política. En ningún país civilizado se negocia con delincuentes. Y de manera que nosotros también recordemos que no es el hecho que nosotros tengamos selvas y demás que hace eso difícil. Por ejemplo, tenemos un país vecino, el Brasil, con muchas selvas, y allá jamás los grupos armados criminales han controlado 1 metro cuadrado de territorio, porque gobiernos de izquierda y de derecha han fortalecido su ejército, sus fuerzas armadas, y eso es lo que vamos a hacer de ninguna manera. Y es que, además, yo ya he demostrado también que es que me les enfrento a estos personajes, ¿no? Nosotros acabamos con el Bronx, acabamos con el cartucho, con estos horrores, y eso es lo que vamos a hacer, motivar, proteger y dar la legislación, dar toda la legislación que necesiten nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas. Los funcionarios más importantes en el gobierno Peñalosa serán las fuerzas especiales del ejército y de la policía. Eso en equipos, en todo el apoyo y la motivación, en remuneración. Vamos a acabar a estos grupos y de ninguna manera hay ninguna posibilidad de negociación. Y quiero aclarar una cosa, en su momento yo respaldé el proceso de paz, pero cualquier vestigio que había de legitimidad política se acabó después del proceso de paz. Candidato Juan Carlos Pinzón. Juan, buenas noches. Buenas noches. Un número. El 9, Juan. El número 9. El número 9 se refiere al servicio militar. Lo envía a través de X Steven Maro SP. ¿Cuál es su opinión sobre el servicio militar obligatorio y qué hacer para que los soldados profesionales se dediquen a lo suyo? Juan, buenas noches. De nuevo, muy importante, yo seré el protector de ustedes los colombianos. Yo esto lo sé hacer. Yo no vengo aquí a echar cuentos, ni a decir cómo me lo imagino o cómo me lo contaron.
Soy el único candidato en Colombia hoy que ha comandado las Fuerzas Armadas, que ha usado un puño de hierro para derrotar y destruir estructuras criminales completas. El país echó para atrás y por eso estoy aquí, para devolverles a ustedes la tranquilidad. Las mujeres tienen que sentirse tranquilas cuando salen a la calle. Los niños tienen que poder ir a un parque, a sus estudios. Los colombianos, empresarios, campesinos, tienen que poder tener sus negocios, ir a sus parcelas sin tener miedo. Voy a fortalecer las Fuerzas Armadas y las volveré a colocar como las número 1 en el continente, como las dejé. Voy a dotarlas de equipos, tecnología de punta. Mañana mismo a las 9 de la mañana lanzo el programa de seguridad más importante que se ha hecho en la historia del país. Y lo digo así porque soy la persona que tiene esa posibilidad de hacerlo. Vamos a dedicarnos a cero tolerancia contra el crimen. Vamos a hacer 4 cárceles de alta seguridad, 20.000 cupos, celdas individuales. Tendrán que trabajar para pagar su comida y resocializarse. Vamos también a trabajar de la mano de las Cortes para que se acabe la casa por cárcel. Y quiero hablar de, básicamente, cadena perpetua. El país tiene que tener cadena perpetua para violadores de niños, para feminicidios y también para asesinos de miembros de las fuerzas militares y de policía. Candidato, se acabó su tiempo. Candidato Mauricio Cárdenas, le quedan 3, 4, 6 y 8. 3. 3. ¿Qué medida concreta tomaría para enfrentar el narcotráfico y otras economías ilegales? Lo ha enviado a través de X Ana María Díaza. Colombia necesita una nueva estrategia en materia de seguridad y más recursos. Lo primero, retomar el control del territorio con contundencia, empoderando a la fuerza pública. Se acaba la política de paz total, vuelven los cabecillas de estos grupos armados a las cárceles o en extradición. Colombia necesita otra vez empoderar a la fuerza pública para que haga esa tarea. Pero no solo eso, la seguridad será una seguridad con un gran signo más alrededor. ¿Cuál es ese signo más? Necesitamos llevar la presencia del Estado a todo el territorio, porque en el territorio hay que generar oportunidades de ingreso. Si luchamos contra el narcotráfico, vamos a erradicar, vamos a fumigar, pero necesitamos darle ingreso a las personas que trabajan en estas zonas. El Estado tiene que hacer una presencia contundente. Cualquiera de nosotros, de los que está en esta gran consulta, podría ser un maravilloso equipo de superministros para tener el control de la inversión estatal, la coordinación de todo el gobierno. En el Catatumbo, uno de nosotros, en el Pacífico Nariñense, otro, en el Chocó, otro. Y así vamos a resolver el problema de seguridad y de desarrollo social al mismo tiempo. Pero todo esto necesita plata. ¿Dónde va a estar la plata? Yo fui parte del equipo que redactó el Plan Colombia en el gobierno de Pastrana. Necesitamos el Plan Colombia 2.0, pedir la ayuda a los Estados Unidos, apoyarnos por la cooperación internacional a un crimen transnacional como es el narcotráfico, soluciones transnacionales. Candidato Juan Daniel Oviedo, le quedan la 4, la 6 y la 8. La 4. La 4. Lo envía a través de Instagram Terranova DJ. Me gustaría saber si están de acuerdo con la construcción de megacárceles similares a las que se han implementado en otros países. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta y lo primero es responderle a la persona que el problema de seguridad en Colombia no es un tema de plomo, ni de recompensas, ni de cárceles pequeñas o grandes. Es de entender que hoy la gente, más que esas soluciones en concreto, quiere que la seguridad en Colombia se convierta en tranquilidad. La tranquilidad para salir por las mañanas a trabajar y saber que vamos a volver seguros. La tranquilidad de saber que nuestros negocios y nuestros puestos de trabajo no van a estar extorsionados como lo escuchamos en otras preguntas. Por supuesto que necesitamos infraestructura de seguridad, infraestructura carcelaria, pero el problema de seguridad ni siquiera podemos decir que es un problema de Petro. Yo no estoy aquí por Petro ni por las cárceles. Estoy aquí porque estoy convencido que Colombia quiere estar bien, quiere estar tranquila. Y para eso nuestra estrategia de seguridad no puede estar en puntos radicales. Tiene que entender que hoy debemos priorizar.
porque las promesas de grandes cárceles de plomo o de control territorial absoluto del país son falsas. Hoy no tenemos esa capacidad y debemos construirla hacia futuro en equipo, entendiendo las dimensiones sociales y económicas de la criminalidad en el país en ese momento. Candidato David Luna. Juan, buenas noches. Buenas noches. Le quedan la 6 y la 8. La 8. La 8. ¿Cuál será la primera decisión concreta, una sola, que tomará en sus primeros 100 días de gobierno para enfrentar esta crisis de manera articulada y qué costo político está dispuesto a asumir para cumplirla? La ha enviado a través de Instagram Jonathan.tapie. Jonathan, el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo dejaron de ser grupos guerrilleros para tomarse el país, para convertirse en grupos traquetos. El narcotráfico es el papá de todos los delitos que vivimos hoy en Colombia. En la época de Escobar se producían 100 toneladas de coca. Hoy estamos produciendo 3.000 toneladas de coca. Están envenenando a nuestros niños en las salidas de los colegios. Y pareciera que no estamos entendiendo la dimensión del problema. Por esa razón no nos podemos dejar doblegar y hay que enfrentarlo con contundencia. El narcotráfico es el papá del gota a gota y es el ciudadano en la calle que se necesita endeudar porque el sector financiero no le da suficientes buenos créditos y termina siendo amenazado. Eso lo vamos a enfrentar, por supuesto con contundencia, pero también con inversión y con oportunidades. Colombia necesita diálogo político y yo soy un tipo que puedo hablar con todos los sectores políticos de este país. ¿Para qué? Para construir consensos producto del disenso. Bienvenida a las conversaciones con el presidente Uribe, con el presidente Petro, con el presidente Santos, porque acá no podemos seguir dividiendo y seguir prometiendo una gran cantidad de cosas que sabemos perfectamente no somos capaces de cumplir. No podemos seguir jugando con las ilusiones y los sueños de los ciudadanos. Y por esa razón hay que enfrentar el delito, pero de la mano de la lucha contra el hambre, de la mano de la lucha contra la pobreza miserable que en estos momentos tenemos en Colombia. Candidata Paloma Valencia, le dejaron las 6. La 6 se refiere a justicia y seguridad. La ha enviado a través de X @Lorea25654. ¿Por qué la justicia en Colombia es tan sinvergüenza y los criminales siguen libres? Yo creo que uno de los grandes temas es la reforma a la justicia. Vamos a introducirle elementos de inteligencia artificial para dotarla de velocidad. Vamos a buscar imputaciones por línea de mando para que podamos perseguir no al señor que extorsiona, sino a la estructura criminal que organiza esa extorsión. Vamos a combatir el narcotráfico con contundencia, un nuevo Plan Colombia 2.0, pero vamos a perseguir la droga con extinción de dominio, para perseguirle la plata a los criminales que hoy tienen más recursos que el propio Estado. Por eso tenemos que lograr también diferenciar la minería criminal de la artesanal, que vamos a legalizar y que vamos a formalizar. Y vamos a darle duro a la criminalidad con firmeza, porque se puede hacer, pero al mismo tiempo yo como caucana entiendo perfectamente el desafío de unas comunidades que no tienen cómo sacar productos con unos buenos precios. Vamos a meterlos en transformación de los productos, aguardientes, rones para quienes siembran caña de azúcar. Vamos a montar las fábricas de aceite de aguacate con privados, pero con los campesinos, y lo mismo con la palma, porque lo que necesitamos son ingresos y una justicia eficiente que sea más parecida a la tutela, rápida, que no necesite abogados y que sobre todo llegue a todo el territorio colombiano. Hoy con la tecnología podemos tener con internet satelital en todos los municipios de Colombia la posibilidad de imputar y de llevar a la cárcel a los delincuentes. La firmeza es la clave, porque si Colombia no tiene un Estado fuerte, siempre vamos a tener violencia. Ronda de 30 segundos. Candidata Vicky Dávila. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo creo que a Petro no lo podemos sacar en limpio. Pues claro que se ha deteriorado la seguridad en manos de este gobierno, teníamos problemas, pero se agravaron.
Y uno no puede decirles a los colombianos que no es recuperando la fuerza legítima del Estado, que no es recuperando la autoridad, que vamos a recuperar esa seguridad, vamos por los territorios y por supuesto yendo por los territorios con salud, educación, emprendimiento, cumpliendo, teniendo determinación, empoderando a la fuerza pública, fumigando. Por eso, Juan Daniel, muy respetuosamente, yo quiero que me diga, si no es con autoridad, si no es con fuerza legítima del Estado, entonces, ¿cómo es que usted va a recuperar la seguridad? Juan Daniel Oviedo tiene derecho a una réplica. Bueno, yo creo que la respuesta, Vicky, es que debemos entender que los facilismos del plomo, las cárceles y las recompensas nos están volviendo sordos alrededor de lo que verdaderamente quiere la gente en materia de seguridad. Y por eso necesitamos mucha inteligencia, estrategia y sobre todo escuchar qué es lo que verdaderamente necesita la gente para sentirse tranquila en el país. Y creo que eso requiere entender que la seguridad también tiene implicaciones sociales y económicas que debemos abordar integralmente con un gran equipo de trabajo como Pero este. yo creo que usted está diciendo lo que es real. Perdóneme, Juan, solo un segundo. Vicky. Pero no podemos acabar con la fuerza legítima del Estado, ni tampoco con la autoridad. Vicky, no podemos renunciar a eso, qué pena. Vamos con el candidato Juan Manuel Galán. Gracias, Juan. El 7 de agosto de este año activaré todas las órdenes de captura contra los miembros de las estructuras criminales que, amparados en la paz total, han venido teniendo paz para traquetear en paz. Y quiero dedicarle este mensaje a la Inmaculada en Tuluá, a los chotas y los espartanos en Buenaventura, a los costeños en Barranquilla, a la banda de la Cordillera en todo el eje cafetero. Vamos a ir por su plata, lo que los sostiene, lo que los mantiene vivos, para atemorizar a la gente, para infundirle miedo a los ciudadanos. Candidato, en mi se acabó gobierno, el tiempo. los que tendrán miedo serán ustedes. Candidatos, les recordamos nuevamente 30 segundos para esta réplica o para ampliar sobre una pregunta y una contrarréplica solamente si son aludidos. Solo una contrarréplica. Candidato Aníbal Gaviria. Mire, colombianos, ustedes ya van viendo en este debate cómo se vuelve a lo que yo he criticado. La seguridad no es de izquierda ni de derecha. La seguridad no es únicamente de autoridad y de fuerza, pero también de política social. Es de las dos al mismo tiempo y con toda la fuerza. Por eso digo, hay que meterle más y más presupuesto a la seguridad. Tanto a la seguridad de la fuerza, del respaldo a la fuerza pública, del apoyo al ejército y a la policía, de la dotación, como a las oportunidades y fundamentalmente a las oportunidades para nuestros jóvenes y nuestros niños. Candidato Enrique Peñalosa. Mire, yo voy a referirme al tema de la seguridad urbana, donde viven más de 8 de cada 10 colombianos en ciudades. Vamos a hacer efectivo ese derecho a vivir sin miedo. No va a haber delitos menores, nada de que una bicicleta, robarse una bicicleta o un celular es cosa menor, no. Se van a ir a la cárcel y vamos a tener muchos policías de civil, porque de esa manera los ciudadanos van a tener la tranquilidad de que por todos lados puede haber un policía que puede llevarse a estos delincuentes a la cárcel. Candidato Juan Carlos Pinzón. Miren, algunos mensajes. Hace unos días estuve en la Macarena Meta y entré a la selva. Conocí allí una señora, estábamos en una reunión. Ella apenas me escuchó, empezó a llorar. Doña Marta. Yo me acerqué y la abracé. Y doña Marta me dijo, libérenos, por favor, libérenos. Eso es lo que está pasando hoy en Colombia, en los barrios, en los municipios, en todo el territorio. Bandidos impuestos sobre el pueblo colombiano. No lo voy a permitir. Voy a proteger a los colombianos y voy a derrotar al crimen y a los bandidos. Candidato Mauricio Cárdenas. Colombia tiene miedo de salir a la calle y ese miedo hay que derrotarlo y la seguridad es fundamental. Pero todo lo que se ha dicho acá requiere recursos. Sin recursos no vamos a aumentar el pie de fuerza, no vamos a poder comprar las tecnologías de punta, no vamos a poder traer la inteligencia que necesitamos. Esos recursos están, yo sé dónde están. El gobierno del año pasado se gastó 8 billones de pesos en órdenes de prestación de servicios. 7 de agosto de este año, se acaban las órdenes de prestación de servicios. 8 billones que van para la fuerza pública. ¿Para qué? Para poder derrotar la estrategia de los drones, que han habido 300 atentados este año con drones y sobre todo... Doctor Mauricio Cárdenas, se le acabaron los 30 segundos. Candidato Juan Daniel Oviedo. Muchas gracias. Yo creo que las preguntas fueron frecuentes alrededor de la extorsión y si Colombia está extorsionada.
En la calle se paga por trabajar, pero en política funciona igual. La gente que piensa distinto la cancelan. Colombia necesita entender que la seguridad también es una posibilidad de pensar entre todos, con inteligencia, con evidencia y con prioridades, cómo le vamos a resolver a usted esa tranquilidad que quiere tener, y aquí, en equipo, lo vamos a lograr. Candidato David Luna. Mire, Juan, 3 cosas contundentes. Se acaba el proceso de paz total porque son un nido de delincuentes haciéndole daño a los ciudadanos. En mi gobierno se implementará el proceso de paz que se firmó en La Habana, sin ningún tipo de titubeos, porque es fundamental cumplir los acuerdos del Estado. Y se fortalecerá la fuerza pública para perseguir, por supuesto, a los delincuentes. Contundencia, acá hay que construir sobre lo construido y pensar que el país necesita inversión social de la mano de fuerza pública. Candidata Paloma Valencia, para cerrar este capítulo y esta ronda. Yo voté no a los acuerdos de La Habana, porque estoy convencida que la impunidad no le sirve a los colombianos. Uno no puede premiar la criminalidad porque genera la idea de que ese es un camino que le sirve a Colombia. Por eso en nuestro gobierno los criminales y los corruptos van para la cárcel. Unas cárceles productivas, unas cárceles que no sean escuelas de crimen, pero sobre todo un mensaje claro a la ciudadanía. Estamos del lado del ciudadano, que no delinque, que trabaja, y a los violentos los vamos a sacar para que Colombia sea libre de miedo y podamos volver a pescar de noche.